muchachos? Bueno, comencemos. Comencemos, pues entonces, a ver. Bien, muy bien. A ver, voy a compartir pantalla, ¿ya? Inmediatamente. Ajá. Listo. Ya. Bien. Podríamos haber abordado a través de las disciplinas filosóficas, ¿no? Ver una a una, ¿no? Hemos preferido ya verlo a través de la historia de la filosofía, ¿ya? Por ahí lo vamos a ver, ¿ya, chicos? Vamos a empezar en ese sentido con la filosofía antigua. Hoy vamos a ver, así muy brevemente, ¿ya? El periodo cosmológico y luego el periodo día de hoy, ¿de acuerdo? ¿Ya? Este, muy bien. Se escucha, ¿no? A ver si hay cualquier problema me avisan, ¿ya? A veces hay problemas de conectividad, me avisan, ¿eh? Ya, bien, vamos a comenzar entonces, sin más preámbulo. Muy bien. Entonces, ya. El periodo cosmológico, como te había dicho, es la primera etapa de la filosofía antigua, ¿de acuerdo? ¿Ya? Estamos hablando de los siglos 7 a 5 antes de Cristo o antes de nuestra era, ¿ya? El tema central, como tú debes recordar, es el principio de la naturaleza, ¿ya? Los filósofos se van a preguntar cuál es el principio de la naturaleza, ¿ya? A la que Anaximandro va a llamar, ¿te acuerdas? El arjé o arché, ¿no es cierto? ¿Ya? El principio de la naturaleza, ¿ya? Muy bien. Algunas características de la filosofía de este periodo, de este tiempo, ¿ya? Físicos, porque están interesados en estudiar a la naturaleza justamente, ¿no? Y hallar su principio, ¿ya? Materialistas, porque nos enseñan que la naturaleza existió siempre, no lo hizo ningún dios, ¿no es cierto? ¿Ya? Es más, ellos van a proponer, tú vas a ver a continuación, que el principio de la naturaleza es algo material, ¿no? Van a proponer que es el agua, que es el fuego, que es el apeiro, ¿no es cierto? Etcétera. ¿Ya? Y son ilosoístas, sin embargo, a ver, atención acá, ¿ya? Están convencidos de que la naturaleza es un ser vivo, ¿ya? Ellos, porque perciben al mundo en permanente cambio, de la misma forma, te va a sorprender con el imán, ¿no? El imán es una roca inerte, ¿no es cierto? Y sin embargo tiene la fuerza para atraer, de acuerdo, a otros objetos, en este caso a los metales, ¿no? ¿Ya? Entonces él concluye, ¿no? Entonces la naturaleza o las cosas están de este periodo, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Ya? Tales de Mileto es considerado el primer filósofo de la historia, de acuerdo que tú ya lo sabes, ¿no? Él es el fundador de la escuela jónica o milesia. Si hablamos de Mileto, esto se halla en la ciudad de Jonia, esa es la actual Turquía, ¿no es cierto? Allí encontramos al primer filósofo de la historia. ¿Quién es considerado el primer filósofo de la historia, no? Tales de Mileto. Quien va a proponer respecto a la pregunta de cuál es el origen de la naturaleza, él va a proponer que el origen de la naturaleza es el agua. El agua es el principio. Él llega a esa conclusión ya de la siguiente manera. Dice, el agua es el origen de la vida, ¿de acuerdo? El mundo es un ser vivo y la vida se da gracias al agua, ¿ya? Es decir, el agua lo rodea todo, ¿ya? Es más, él dice, cavando la tierra encontramos agua. De ahí que la tierra está flotando sobre ella. Asimismo, alrededor de nosotros y en el cielo tenemos también agua. Entonces el agua nos rodea, mira, está a nuestro alrededor, está bajo, está arriba, ¿no? Nosotros mismos estamos constituidos por agua, entonces el agua tiene que ser el origen de todo, ¿ya? Eso es lo que dice Tales de Mileto, ¿no? Y ya te había anunciado su ilosoísmo, acá está su postura ilosoísta, ¿ya? Todo está lleno de dioses, ¿ya? Hay leyes en la naturaleza que permiten el cambio, ¿ya? A eso se refiere con esto de todo está lleno de dioses, ¿ya? Leyes de la naturaleza que permiten el cambio, el movimiento, ¿ya? Listo. Luego tenemos a Anaximandro también de Mileto, ¿ya? Él dice que el principio es la materia
infinita, indeterminada, a la cual va a llamar apeiron. Apeiron justamente significa indeterminado o infinito, eso significa apeiron, ¿ya? Él dice que el principio de todas las cosas finitas, ¿ya? Ya determinadas o limitadas, no puede ser otra cosa que tenga estas condiciones, o sea, que también sea finita, determinada o limitada, no puede ser. Porque, por ejemplo, a ver, imagínate, mira, el agua, por ejemplo, es algo ya finito, determinado. O sea, ¿cómo determinado? Tiene ciertas características, pues, ¿de acuerdo? Frío, húmedo, son sus características ya determinadas, ¿ya? Por ejemplo, del agua no podría, pues, surgir el fuego, ¿sí o no? Ni viceversa, ni del fuego podría surgir el agua, ¿ya? Antes que ellos dos, antes que el agua y el fuego, tendría que existir una sustancia indeterminada. ¿Cómo indeterminada? Que no sea ni frío ni calor, o que sea ambos a la vez, ¿sí o no? Ya, a eso indeterminado le va a llamar apeiron, ¿ya? Esa es la idea de Anaximandro, ¿ya? Por eso dice, es que de una cosa ya finita, determinada, no puede surgir otra de las mismas características. Antes de todas ellas tuvo que haber una cosa infinita y además indeterminada, o sea, el apeiron, ¿ya? Eso es lo que sostiene Anaximandro. Si tú ves, este concepto es muy parecido al concepto actual de materia que manejamos, ¿no es cierto? ¿Ya? El apeiron, dice, está en movimiento eterno, ¿de acuerdo? Ahora, las cosas se separan del apeiron en parejas, ¿ya? Entonces, mira, entonces el apeiron tiene todas las características. Mira, el apeiron es frío y calor. Ambas de dónde se desprenden, lo que es frío y lo que es cálido del apeiron, ¿ya? Repito, las cosas se separan del apeiron en parejas. El frío, el calor, el día y la noche, el fuego y el agua, ¿ya? Ambas parejas luchan entre sí, ¿ya? En lo que sí coincide con su amigo Tales de Mileto, ¿no? Anaximandro, es que la vida surge en el agua. Y no solamente afirma eso Anaximandro, sino también llega a decir que los seres humanos provienen de los peces, ¿ya? Por eso se considera que Anaximandro es de los primeros pensadores en proponer una idea de la evolución, porque mira, lo dice abiertamente, los humanos provienen de los peces, no solamente dice como tales que la vida surge en el agua, sino está hablando de evolución, que provenimos de los peces, ¿ya? Porque dice, el hombre es tan débil que no pudo haber existido solo, tuvo que surgir de otra especie anterior, ¿ya? Eso es evolución. ¿De acuerdo? ¿Ya? Una cosita más, Anaximandro es el primero en utilizar el término principio del mundo o arge, ¿ya? ¿De acuerdo? Listo. ¿Alguna pregunta, chicos? Me interesa mucho que se entienda Anaximandro, ¿sí? ¿Está todo claro? Ya, te voy a continuar, ¿ya? Inmediatamente tenemos a Anaxímenes de Mileto, ¿ya? Bueno, es lo que va a sostener que el principio de todo lo existente es el aire. Mira, y así nuevamente entonces volvemos al planteamiento de que el arjé es algo finito o determinado, ¿no? Aunque Anaxímenes va a decir que el aire es infinito, ¿ah? ¿Ya? A ver, veamos, dice. El aire es el origen de la vida, dice. Todo ser vivo respira, ¿ya? Cada vez que tú respiras es como una especie de renovación de la vida, ¿de acuerdo? ¿Ves? Acá dice, el aire es infinito porque está en todas partes, ¿ya? Es como el alma del mundo, ¿ya? Ahora, sin embargo, la pregunta que subyacía era esta, pues, pero ¿cómo explicamos que del aire, ¿no es cierto?, se deriven otras formas de existencia, ¿no? Entonces, él va a proponer lo siguiente, ¿no? Que el aire pasa por dos procesos, condensación y rarificación. ¿Qué es condensación? Enfriamiento. Pues cuando el aire se enfría, se convierte en agua. Si se enfría más, se vuelve tierra, dice. Cuando el aire se calienta, es decir, se rarifica, surge el fuego. Y si calienta más, todavía surgen los astros, ¿ya? Así Anaxímenes trata de explicar cómo el aire es el principio de todo y de él se derivan las demás formas de existencia además, ¿ya? Hasta ahí la escuela de Mileto, ¿ya? Luego tenemos la escuela de Samos, ¿ya? Con Pitágoras a la cabeza, ¿ya? Él va a proponer que el principio de todo lo existente es el número, ¿ya? El número, sin embargo, a decir de Pitágoras, es una entidad material, por tanto, está dentro de las cosas mismas, ¿ya? El mundo tiene un orden matemático, por eso todo puede ser medido, ¿ya? Porque la esencia de las cosas, ¿cuál es? El número, pues porque dice que el número está dentro de las cosas, no te olvides, ¿ah? ¿Ya? Todos los números, como el orden del mundo, entonces provienen del número uno, ¿de acuerdo?
¿ya? Eso es lo que propone Pitágoras. Entonces, el principio es el número, ¿ya? Y este principio o esencia está dentro de las cosas mismas, ¿ah? ¿Ya? ¿De acuerdo? Por eso es que todo puede ser medido. Otro aporte de Pitágoras es que el alma es inmortal y se purifica. Es de los primeros en proponer que la inmortalidad del alma humana, ¿ya? Y que el alma se purifica, así como se purifica a través del estudio, ¿ya? ¿De acuerdo? A través del estudio, la física, la matemática, ¿ya? Eso purifica el alma, según Pitágoras. A ver, inmediatamente tenemos a Heráclito, de la escuela de Éfeso, ¿ya? Heráclito. Ya, él plantea que el principio de todo lo existente es el fuego. ¿Por qué elige al fuego? Porque él dice que el fuego es el elemento más dinámico, pues está en permanente movimiento. ¿De acuerdo? Es más, mira, porque ese es el principio de Heráclito. Todo se mueve, todo cambia, nada está estático, ¿ya? Y el fuego es el que mejor representa ese movimiento. Es más, el fuego representa la lucha entre ser y no ser. Es decir, el fuego representa la lucha entre existir y no existir o dejar de existir, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces acá dice, el mundo es dinámico en permanente movimiento, ¿ya? Esta frase, todo fluye, todo cambia, le corresponde a Heráclito, ¿ya? A propósito de esto, él te llega a decir, tú no puedes bañarte dos veces en las mismas aguas de un río, es lo que propone Heráclito, aludiendo a que todo cambia, aunque en apariencia las cosas parece que no cambiaran, todo cambia, dice Heráclito. Tú, por ejemplo, te vas a un parque, ¿ya? ¿De acuerdo? Vuelves unos meses después. En apariencia parece el mismo parque, pero en esencia ya no lo es. ¿Ya? Las plantas ya son otras, los insectos ya son otros, las aves son otros, ¿ya? Todo fluye, todo cambia, aunque parece que no, ¿ya? Entonces, debido a este cambio constante, las cosas son y dejan de ser a cada momento. ¿Ves? El fuego. En un momento es y después deja de ser, deja de existir, ¿de acuerdo? El ser y dejar de ser confirma que todo está regido por una ley suprema, la ley de la contradicción. ¿Ya? Que sostiene que las cosas son y no son a la vez, ¿ves? Porque si no, ¿cómo es posible? Pues que una cosa que era de pronto deje de ser, ¿no? Entonces, en las cosas está expresado esto de ser y no ser, ¿ya? Luchando. Y en un momento se impone una y en otro momento se impone la otra, ¿ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo, en ti, mira, en ti hay vida y muerte a la vez, sí. Porque si bien respiras, tu corazón late, pero también hay miles, millones de células que mueren, ¿no es cierto?, a cada instante, ¿no es cierto?, durante el día, ¿no? Entonces hay vida y muerte, ¿ya? Mientras seas tú joven, la vida se va imponiendo, ¿no? Pero conforme te acercas a la vejez, ¿ya? La muerte o el no ser es el que se va imponiendo, ¿ya? Ahora, gracias a esta ley, en la naturaleza encontramos parejas contradictorias, como el día y la noche, la sequedad y la humedad, el varón y la mujer. Ahora, estas parejas de contrarios luchan entre sí, pero ¿sabes qué? A la vez se necesitan. No podría existir una sin la otra. No podría haber varón si no hay mujer. No podría haber día si no hay noche. ¿Ya? Eso se llama unidad y lucha de contrarios. ¿Ya? Muy bien. Ahora, esta suprema ley del mundo, ¿ya? Solamente es comprendida de manera racional. Es también lo que te va a decir Heráclito. Luego tenemos a Genófanes de Colofón, ¿ya? Él dice que el principio es la tierra. Él entiende por tierra la naturaleza, ¿ya? Él entiende por tierra la naturaleza, ¿ya? Que es el verdadero Dios, dice, ¿de acuerdo? Gracias a él existimos y crecemos, ¿ya? La naturaleza es una sola, inmóvil, inmutable y además esférica, ¿ya? Por más que cambien las cosas, siempre estamos en este mismo espacio natural, ¿ya? Al ser inmóvil es tan perfecto como una esfera, dice además, ¿de acuerdo? Entonces para Genófanes ya el principio y Dios a la vez es la tierra o naturaleza misma. Nosotros somos parte de ella, venimos de ella, dependemos de ella, ¿de acuerdo? De la naturaleza o la tierra, pues, ¿ya? Eso es lo que propone Genófanes, ¿ya? Y él considera que Dios es justamente la naturaleza, ¿ya? Ahora, el hombre dice además que Genófanes crea dioses a su imagen y semejanza. Esos son dioses falsos, ¿no?
Estos dioses que tienen forma humana, a eso se refiere Jonófanes, pues, por ejemplo, ¿no? En la mitología griega, por ejemplo, tú vas a ver dioses que tienen o toman forma humana, cuando para él, ¿no? Dios es la naturaleza, no tiene forma humana, ¿ya? Tampoco tiene una personalidad, como estos dioses, por ejemplo, que tienen una especie de personalidad muy parecida también a sus creadores, pues, ¿no? Repito, observa los dioses griegos, tienen la forma o apariencia de un humano, tienen el comportamiento muy parecido al de los griegos, ¿no? Orgullosos y qué sé yo, ¿no? Valoran mucho la fuerza, ¿no? Guerreristas, algunos de ellos, ¿no? Etcétera, ¿ya? A eso se refiere Genófanes. Luego llegamos a Parménides de Elea. Parménides es muy importante en la filosofía, chicos. Mucha atención, ¿ah? Parménides, ¿ya? Es el fundador de la escuela de Elea, ¿ya? Uno de sus seguidores es justamente Zenón de Elea, ¿no? Que es famoso por elaborar argumentos defensores de la tesis de que el movimiento es aparente, ¿no? Tú debes acordarte las aporías de Zenón de Elea, ¿ya? Pero ahorita vamos a ver a Parménides, ¿ya? Parménides lo que propone es que el principio, ¿ya? O arjé es el ser, ¿de acuerdo? ¿Ya? El ser. A ver, si algo compartimos todos, ¿ya? Es el cero existencia, ¿ya? Este es el principio de todo, ¿ya? ¿De acuerdo? Todo lo que existe es, ¿ya? Ser y existencia, entonces, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya? ¿De acuerdo? Por eso él dice, el ser es uno, inmóvil, eterno y perfecto. Ahora, este ser, ¿ya? Se capta con la razón. Además, dice Parménides que la nada es imposible, ¿ya? La nada o vacío es imposible. A ver, tal vez a veces es difícil entender a Parménides porque solemos pensar de que todo tiene principio y final, ¿no? Entonces nos imaginamos, por ejemplo, un universo con límites. Así nos imaginamos mucho, ¿no? Producto del cristianismo que tenemos, ¿no? Es un universo con límites. Entonces, más allá de los límites del universo, ¿qué cosa hay? La nada, el vacío. ¿Ya? Pero Parménides te dice, no, ese es un imposible, ¿no? Todo es, o sea, a ver, cero estar el verbo, ¿ya? Es, o sea, todo existe, ¿ya? La nada es un imposible, ¿ya? La nada no existe, pues, ¿ya? Por eso, Parménides considera que todo es ser, el no ser, o sea, la nada, es un imposible, ¿ya? Todo eso, ¿ya? Todo lo que existe, existe, si tú quieres, mira, así de lógico, ¿ya? La nada, el no ser, el vacío es imposible, ¿ya? Entonces, el principio es el ser, la existencia. Esa es la esencia de todas las cosas, ¿ya? Que existen, que son el ser. ¿De acuerdo? Ya. La nada, insisto una vez más, ¿ya? Es imposible. ¿Ya? Muy bien. Además dice Parménides, mira, va más allá, dice que ser y pensar son lo mismo, dice él. ¿Por qué? Porque el pensar, o sea, la razón, capta al ser, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, debido al ser existe el pensar, ¿ya? Por eso él considera que ser y pensar son lo mismo, ¿ya? ¿De acuerdo? Algo así como que el pensar vendría a ser el reflejo en la mente humana del ser, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya. Además, ya Parménides tiene una postura racionalista porque él sostiene que la razón es superior a los sentidos. ¿Por qué? Porque la razón te permite captar al ser. En cambio, los sentidos nos ofrecen solo opiniones, información aparente. Mira, acá se expresa ya una postura racionalista. Mira, en la filosofía antigua, ¿no? Luego en la filosofía moderna vamos a ver este racionalismo con Descartes, Spinoza y otros, ¿no? Pero aquí, mira, ya se expresa el racionalismo, ¿no? ¿Por qué la razón es superior a los sentidos? Porque la razón te permite captar el ser, que es la esencia de las cosas, ¿no es cierto? El arjé. En cambio, los sentidos te ofrecen solo opiniones, porque los sentidos, por ejemplo, te muestran un mundo donde nada cambia, cuando en realidad todo está cambiando. Parménides es opuesto a Heráclito, mientras para Heráclito, ya, en apariencia, nada cambia cuando todo está cambiando. Para Parménides es exactamente lo contrario, dice. Los sentidos te muestran una apariencia, ¿no? Donde parece que todo cambiara, pero la razón te informa de que en realidad nada cambia. ¿De acuerdo? ¿Ya? Los cambios son aparentes nomás. Es que dice Parménides, el verdadero cambio sería pasar del ser al no ser, pero ya sabemos que el no ser es imposible. Entonces el ser nunca cambia. ¿Ya? Si tú quieres, por ejemplo, la materia, el cero existir siempre es. ¿Ya? No hay nada que pueda desaparecer y convertirse en nada. ¿Ya? A ver, tú dirás, yo por ejemplo, ya no, profe, yo esta silla la quemo, ya no existe. No,
sigue existiendo, ¿no es cierto? Ya no es silla, ahora es ceniza, ahora es de repente carbono, pero sigue existiendo, ¿de acuerdo? El ser siempre es, el no ser es imposible, ¿ya? Bueno, esa es la teoría de Parménides, ¿ya? Muchos consideran que él es en realidad el verdadero filósofo, ¿no? O el primero, dicen algunos, ¿no? Por estos planteamientos que él propicia. Bueno, ahí está Parménides, ¿ya? Hasta aquí hemos terminado con los monistas. ¿Por qué monistas? Porque ellos consideran como principio de lo existente un solo elemento, ¿ya? Ahora vamos a ver brevemente a los pluralistas. Ellos proponen la existencia de varios elementos. Por ejemplo, Empédocles, ¿ya? Sostiene que ¿ya? Bueno, en esto sí coincide con Parménides, ¿ya? El principio es el ser. Sin embargo, observamos un movimiento, ¿sí o no? O sea, un cambio, ¿ya? Este movimiento o cambio que observamos se debe a la combinación, mira, ya no de uno, sino de cuatro elementos: agua, aire, tierra y fuego, ¿ya? Estos elementos se combinan, repito, y de su combinación resulta cualquier cosa que tú ves en la Tierra. Metales, madera, carne humana, etcétera, ¿ya? Es la combinación de estos cuatro elementos. Ahora, ¿de qué depende de que estos cuatro elementos se unan o se separen? Esto depende de dos fuerzas de la naturaleza, el amor y el odio. Para Empédocles, el amor no es solamente un sentimiento, es una fuerza de la naturaleza, lo mismo que el odio. El amor une los elementos, el agua, el aire, la tierra, el fuego, y el odio más bien los separa. Dependiendo ya de esto, ya tenemos cualquier cosa existente. ¿Ya? Entonces, todo lo que existe ya es combinación de estos cuatro elementos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Otra cosa que plantea o propone Empédocles es que el conocimiento se da a través del contacto de elementos semejantes. Por ejemplo, mira lo que dice, ¿ah? Mira cómo ocurre el conocimiento según Empédocles, ¿ya? Conocemos las cosas calientes a través del calor de nuestro cuerpo, ¿ya? Porque el conocimiento se da, repito, a través del contacto de elementos semejantes, ¿ya? Ese es Empédocles, ¿ya? Anaxágoras va a discrepar con Empédocles, ¿ya? Y le va a decir lo siguiente: el movimiento que observamos dice, no, 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 o sea, todas las cosas que hay en el mundo no se pueden explicar con la combinación de solamente cuatro elementos, ¿no? Porque hay tantas cosas en el mundo y tan diversas que no podrían explicarse, ¿no? Por la combinación de esos cuatro elementos, no. En realidad, la infinidad de cosas que observamos, ¿ya? Es producto de, no cuatro, sino infinitos elementos. ¿Ya? Repito, no solamente cuatro, aire, tres, agua y fuego, no. En realidad lo que observamos, todo lo que vemos en el mundo es producto de la existencia de infinitos elementos, no solamente cuatro. A esos infinitos elementos, Anaxágoras les llama semillas, ¿ya? Atención, ¿eh? También lo vas a encontrar como espermata en latín, ¿no? Semilla, espermata, es lo mismo, ya espermata es semilla, ¿ya? A lo que más adelante también Aristóteles le va a llamar homeomerías, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya? Semillas, espermatas, homeomerías, ¿ya? O sea, acá está, en negritas, el movimiento que observamos se debe a una infinita cantidad de elementos, semillas, ¿ya? Cuatro elementos no pueden explicar la gran variedad que hay en el mundo. Claro que no. Cada cosa contiene todos los elementos que existen, pero solo algunos prevalecen, conformando las características resaltantes de las cosas. ¿A qué se refiere con esto? Todas las cosas que existen tienen ya a todos estos infinitos elementos, ¿ya? Los contienen, ¿ya? Pero lo que va a diferenciar, por ejemplo, la textura, ¿no? O la dureza o blandura de una cosa es eh, cuáles de estos elementos predominan, ¿ya? ¿Ya? Pero llega a decir Anaxágoras, todo está en todo, ¿eh? ¿Ya? Porque todas las semillas están en todas las cosas. Entonces, por ejemplo, todas estas semillas están en una miga de pan, como todas estas semillas están también en un humano, ¿ya? Pero porque somos diferentes la miga de pan y un humano, por cuáles de estos elementos predominan, pues nada más, ¿ya? Ahora, estos elementos se ordenan gracias a la inteligencia, mente o ley suprema ordenadora de todo. Mira, están sugiriendo que existe, ¿no? Una inteligencia o ley suprema que ordena todas estas cosas, un principio ordenador, ¿cierto? ¿Ya? No le llaman Dios, pero hay atisbos de una inteligencia, ¿no? Que permite el ordenamiento de todo esto, ¿ya? ¿Qué más? El conocimiento, dice, se da a través del contacto con elementos contrarios. Esta es otra discrepancia con Empédocles. ¿Te acuerdas que Empédocles decía que conocemos por semejanza? Y Anaxágoras dicen no, conocemos por contradicción más bien. Entonces, por ejemplo,
mi cuerpo es caliente, entonces yo puedo captarlo frío, ¿ya? Con mayor facilidad, ¿ya? Finalmente llegamos a Demócrito, ¿ya chicos? Demócrito va a proponer que el ser es el átomo, ¿ya? Él dice el ser es el átomo. ¿Y qué es el átomo? Átomo significa indivisible, ¿ya? Los átomos son unidades indivisibles, ¿de acuerdo? Se distinguen entre sí por su forma, orden y posición, ¿ya? Las cosas aparentemente son sólidas y estáticas, ¿no? Pero realmente están hechas de átomos moviéndose eternamente en el vacío, ¿ya? Entonces, mira, tú ves, por ejemplo, observa cerca a ti, ahí tienes de repente un, no sé, el ropero, la mesa, ¿no? Ya esa madera, ese metal parece sólido, ¿no? Parece en apariencia, pero en realidad está conformada por millones de átomos, ¿ya? ¿De acuerdo? Que están además en movimiento, ¿ya? Ahora, para que los átomos se muevan, tiene que existir el vacío, ¿ya? El vacío es el no ser, porque si no existiera el vacío, los átomos no podrían moverse, porque no te olvides que el átomo es el ser, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esa es la postura de Demócrito, ¿ya? Además, para Demócrito, las cosas envejecen porque sus átomos se van desprendiendo poco a poco, ¿ya? Debido al movimiento. Ese es el envejecimiento, entonces, para Demócrito, cuando los átomos se desprenden de las cosas o las personas en este caso, pues, ¿ya? También sostiene que los sentidos te proporcionan opiniones, ¿no? Colores, sabores, olores, texturas. En cambio, lo real se acepta a través de la razón. Acá también se ve la postura racionalista, ¿de acuerdo? Porque al fin y al cabo los átomos no se pueden ver, pues suponemos su existencia, ¿no es cierto? A través de, o las deducimos, mejor dicho, a través de la razón, ¿ya? Listo. Hasta ahí hemos terminado con el periodo cosmológico. A ver cómo estamos con el tiempo. ¿Alguna pregunta? Estamos justo. No hay preguntas, entonces voy a continuar, ¿ah? ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a entrar al periodo antropológico, ¿ya? Es la segunda etapa de la filosofía antigua, ¿ya chicos? Estamos hablando del siglo V ya, antes de Cristo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Aquí el tema central ya no es el origen de la naturaleza o arjé, no, acá el tema central es la virtud del hombre, o sea, como que se van a temas más terrenales, ¿no? ¿De acuerdo? Como la virtud del hombre. Es decir, qué cosas es un buen ciudadano, qué características debe tener una buena persona, ¿ya? Ese es el tema, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es ser buena persona, buen ciudadano? ¿De acuerdo? Buen hombre, ¿ya? Ese es el tema central, la virtud del hombre, ¿ya? Ahora, aquí vamos a ver ya dos posturas, la postura de los sofistas y la postura de Sócrates, ¿ya? Pero respecto a este mismo tema, ¿ya? ¿Quiénes son los sofistas? Los sofistas son intelectuales partidarios de la democracia. Esos son los sofistas, ¿ya? Intelectuales partidarios de la democracia, ¿ya? Estos provienen de diversos lugares, de Grecia, ¿ya? Y llegan a Atenas para ser contratados por la clase democrática que gobernaba a aquella polis en ese momento, ¿ya? Por eso a los sofistas se les considera los primeros maestros o profesores, ¿ya? Porque ellos vivían de esto, de la enseñanza, ¿no? Y cobraban por enseñar también, ¿ya? Que antes no, pues. Los filósofos que hemos mencionado antes, ¿no? Ellos eh, les enseñaban o discutían, conversaban esos temas del origen de la naturaleza, por ejemplo, con sus amigos, ¿no? Y lo hacían por placer, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Era gente pues que tenía por eso recursos económicos, ¿no? Para poderse dedicar, ¿no? De lleno a la filosofía, ¿no? Porque si tú estás ocupado en la lucha por la supervivencia, no podrías, pues hay que tener ¿no? Tiempo libre, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, algunas características del pensamiento de los sofistas. Ellos son pragmáticos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se van a dedicar a enseñar lo útil para la polis democrática. La polis es es la ciudad griega, ¿ya? Esa es la polis, ¿ya? La ciudad griega, ¿de acuerdo? En este caso Atenas, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa consideraban que era útil, ¿no? Que tú debieras saber para destacar en la ciudad griega, en Atenas? Entonces ellos enseñan la retórica, que es el arte de hablar en público, ¿ya? Enseñan la gramática, escribir correctamente, y sobre todo la erística, ¿ya? Que es
cómo ganar debates, cómo ganar discusiones, ¿ya? Esa es la erística, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pronto espero ustedes van a estar en una universidad, por ejemplo, en San Marcos, espero, ¿no? Si ese es tu meta, tu objetivo. Y bueno, vas a enfrentar debates, ¿sí? Bueno, vas a enfrentar debates, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, hay que saber eh, hay estrategias también, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, es la erística, ¿no? Sí, ahorita me estoy recordando un debate en el que participé, ¿no? Y aprendí una dura lección, ¿no? No es tanto derrotar a tu interlocutor, sino más bien hacerte entender con el público lo que importa, ¿no? Bueno, sigamos. Relativistas, ¿ya? A ver, ni el conocimiento, ni los valores, ni las leyes, ni la religión son iguales para todos los seres humanos. Esta es tal vez la característica más importante de los sofistas, ¿ya? El relativismo, ¿ya? Se cree que como ellos viajaban mucho, ¿ya? Vieron que, por ejemplo, ¿ya? Los valores cambian, ¿ya? De sociedad a sociedad, ¿ya? La religión también cambia, ¿ya? ¿De acuerdo? Los conocimientos cambian, entonces ellos llegan a esa conclusión, todo es relativo, ¿de acuerdo? Esa es la característica esencial de los sofistas, ¿ya? El conocimiento, los valores, la religión, las leyes, todo es relativo nomás, ¿ya? Acá está, ¿ves? Cada sociedad produce sus propios valores, leyes y religión. El conocimiento depende de cada uno. Lo importante entonces no es hallar la verdad, sino solo imponerse en los debates, ¿no? Por eso le dan bastante importancia a esto de la erística y la retórica, ¿ya? Estas cosas eran mal vistas, ¿ya? Por Sócrates. Sócrates veía, por eso Sócrates pensaba, entonces le vas a enseñar a la gente a este, imponer una verdad de la cual ni siquiera están seguros ellos mismos, porque todo es relativo, ¿no? Eso le criticaba Sócrates a ellos, ¿ya? Pero eso es lo que ellos proponen, pues. Partiendo del relativismo, no hay verdades absolutas, no hay verdades universales, entonces solamente opiniones. ¿Qué opinión se va a imponer? ¿Ya? Aquella que es mejor expresada, ¿ya? Por eso la importancia de dominar la retórica y la erística. Así pensaban los sofistas, ¿ya? Ahora vamos a ver más a entender esto del relativismo, por si acaso te quedan dudas, ¿ya? No te preocupes. ¿Ya? Entremos ya a ver a Protágoras de Abdera, ¿ya? Protágoras de Abdera, ¿de acuerdo? Este es el principal sofista o el más destacado, ¿ya? Pese a ser partidario de la democracia, fue expulsado de Atenas por no creer en los dioses, ¿ah? ¿Ya? Protágoras, que además fue discípulo de Demócrito, ¿ah? ¿Ya? A ver, la tesis más destacada o conocida de Protágoras es la tesis del homo mesura. Homo es hombre, mesura es medida, hombre medida. ¿Qué significa eso? Que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son y de las que no son. Eso es lo que dice Protágoras. ¿A qué se refiere con eso? De hombre mesura y de cómo es la medida de todas las cosas. Se refiere a que cada persona determina cómo son las cosas. Cada persona, bueno, algunos interpretan que no es cada persona, sino cada grupo social, dicen algunos, pero bueno, ¿ya? Entonces, cada persona determina cómo son las cosas, buenas, malas, justas, injustas, frías o calientes. Todo depende de la opinión de cada uno, es lo que dice Protágoras. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿no? De repente, ahora que hemos vivido un año electoral muy duro, tú te preguntarás, ¿no? Pero ¿cómo hay gente que defiende al fujimorismo? No los entiendo, ¿no? Con lo corrupto. Y no solamente eso, hasta genocida que ha sido ese señor. Ya. Entonces, Protágoras te diría, homo mesura. Pues cada uno, ya cada hombre, ya tiene, si tú quieres, su propia opinión, su propia verdad. ¿Y cómo es eso posible? A ver, ya. A ver, imagínate así nada más, a ver. Imagínate, por ejemplo, que ya pues tú vives en un pueblo de Ayacucho, ¿ya? Donde finalmente hizo muy pocas obras o ninguna, y más bien hubo intervención militar, mataron mucha gente, ¿no? Se expresó el terrorismo de Estado también. Entonces, ya, pues no solamente es corrupto, sino que asesino y genocida, dices, ¿no? Bien hecho que esté en la cárcel, ¿ya? Pero ahora ponte en el lugar de otra gente, a ver que, por ejemplo, vivían aquí en el norte, ¿no? Y ya, pues, no sé, aquí en el norte, por ejemplo, ¿no? Y en el norte hizo una obra de irrigación grande, culminó Chavimochi de repente, ¿no? Claro, con eso favoreció a los latifundistas de la zona, pero eso también generó fuente de empleo para otros, ¿no? Entonces, mira, ve, hizo este gran centro de irrigación, generó empleo, entonces es buen presidente. Y por acá no,
¿no? No se expresó tanto el terrorismo de Estado, no hubo muertes, entonces es un buen presidente. Entonces ahora la pregunta es, ¿quién tiene la razón? ¿El que vive en el norte o el que vive acá en la Sierra Central? Ayacucho, por ejemplo. Entonces, ¿qué te diríamos, Mesura? Cada uno tiene su verdad, pues. ¿Te das cuenta? Entonces la verdad depende de cada uno, pues. ¿Ya? Porque todo es relativo, no más. ¿De acuerdo? ¿Ya? A eso se refiere con homo mesura, ¿ya? Entonces repito, lo que puede ser bueno para unos puede ser malo para otros. Lo que puede ser justo para unos, injusto para otros. ¿De acuerdo? Todo depende de la opinión de cada uno. Ese es el principio del homo mesura que propone Protágoras. ¿De acuerdo? ¿Ya? O de pronto, un ejemplo más juvenil, a ver, tú conoces una chica, ¿ya? Y ella te da mucha confianza, te llevas muy bien, bacán. A esa misma chica la conoce otro muchacho, le quiere hablar y ella le pone, ¿no? Un par, ahí nomás, no gracias, le responde de manera seca, de manera, ¿no? Osca, ¿no? Entonces, ya, el primero dice, mi Luzca es bacán, ¿no? Bien sencilla, conversadora. En cambio, el otro, con el que fue Osco, dice, no, sobrada, se cree la gran cosa. ¿Cuál de los dos tiene la razón o la verdad de su parte? Homo mesura, cada uno tiene su opinión, ¿de acuerdo? Porque se han relacionado con ella de manera diferente, por ejemplo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ese es el relativismo presente en los sofistas y que se expresa, o que Protágoras se expresa a través de, ¿ya? El hombre es la medida de todas las cosas. Ya, otra cosa, respecto a la existencia de los dioses, y por esto es que lo acusaron, ¿no? A Protágoras, ¿no? Y lo expulsaron, ¿no? Protágoras es agnóstico. ¿Qué es el agnosticismo? Él no afirma ni niega que existen dioses, ¿eh? Repito, no afirma ni niega, solamente dice que no es posible saber si existen los dioses o no. Por eso él dice acá, ¿no? Agnosticismo, miren, la vida humana es tan corta que no alcanza para saber si los dioses existen o no, ¿ya? Esa es la postura agnóstica de Protágoras, ¿de acuerdo? Otro sofista importante es Georgias de Leontinos, ¿ya? ¿De acuerdo? Este es muy famoso, fue muy famoso en su tiempo, ¿ya? Por sus dotes de gran orador, crítico implacable de las teorías sobre el ser, ¿ya? Elaboró una serie de argumentos con el fin de demostrar que es absurdo construir metafísica, ¿no? Metafísica es aquello que está más allá de lo físico, pues, ¿no? ¿De acuerdo? El ser, por ejemplo, para él es metafísico porque el ser no se puede captar con los sentidos, pues, sino el ser se capta o se entiende nada más con la razón, decía Parmenides, ¿no es cierto? Ya, entonces Gorgias va a cuestionar eso, pues, ¿ya? Y dice lo siguiente, el ser no existe, ¿ya? Pero además, si existiese, sería incognoscible. Pero además, si pudiese de repente conocerse, sería incomunicable, ¿ya? A esta postura, esto lo puedes anotar, se le considera nihilismo, ¿ya? Nihilismo, con H intermedia, ¿ya? Nihilismo, es ahí tiene H intermedia, ¿ya? Entonces, el nihilismo es la negación de todo, ¿ya? El nihilismo es la negación de que existe el ser, pero no solamente eso, también la negación de que el ser se pueda conocer y por último, la negación de que el ser se pueda comunicar. Eso se llama nihilismo, ¿ya? ¿De acuerdo? Y él va a argumentar esta afirmación, ¿eh? De que el ser no existe, ¿eh? ¿Ya? De la siguiente manera, dice, el ser no existe, ¿ya? Porque mira, si existiera, habría tres posibilidades. Y miran cómo va a decir que las tres posibilidades al final terminan siendo imposibles, ¿eh? A ver, la primera posibilidad es que el ser surgió de algo, ¿ya? Pero esto es absurdo, porque el ser es todo, por tanto, no pudo provenir de otra cosa, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Para mí decía que el ser era todo, pues. Entonces, que provenía de algo más, no, es un absurdo, pues, descartado. Segundo, el ser es eterno, es decir, que no surgió de nadie, ya. Entonces, sería infinito, ¿no es cierto? Ya. Pero lo que es infinito no está en algún lugar, sino que está en todos los lugares, ¿sí o no? Y lo que no está en algún lugar no existe. Por tanto, si el ser es eterno, entonces no existe, ¿ya? Finalmente, el ser surgió de algo y a la vez es eterno, pero ya, pues eso también es absurdo porque es contradictorio, pues, ¿no? O sea, ¿cómo que cómo que surgió de algo y a la vez es eterno? Eso es una contradicción. Eso no es posible, ¿ya? Algunos creen que el mismo Gorgias como que no creía realmente en esto que afirmaba, sino que era un ejercicio para demostrarte que incluso él, ¿no? A través de la oratoria, puede convencerte,
¿no? De algo como esto, ¿no? De que el ser no existe, ¿no? Así consideran algunos que interpretan estas posturas de Gorgias de Leontinos, ¿ya? ¿Qué más dice? Si el ser existiese sería incognoscible. ¿Por qué dice que si el ser existiera no se podría conocer? Porque dice, conoceríamos al ser si podemos elaborar un reflejo de él, ¿no es cierto? Ya. Si eso fuera posible, entonces nuestro pensar sería idéntico al ser. Pero si son idénticos, entonces todo lo que pensamos existiría, lo cual sabemos que no es así. Por tanto, el ser es incognoscible, ¿no? Porque es eterno, pues. Entonces, si conocemos el ser, conocemos todo, ¿no? Eso es imposible, ¿no? ¿Qué más dice? Ahora, si el ser fuera incognoscible, dice no se puede comunicar. ¿Por qué? Lo que nosotros comunicamos de un hombre a otro es el lenguaje y no el ser, ¿ya? Por tanto, el ser es incomunicable, ¿de acuerdo? Ya, esa es la postura de Jorge Leontino. Otros sofistas son Hipias de Élide, que planteaba que las leyes de la naturaleza no son las mismas que las leyes de la sociedad. Es también un aspecto importante en los sofistas. Ellos diferencian leyes de la naturaleza que no cambian de leyes de la sociedad que sí cambian porque son impuestas por el hombre, ¿ya? Estas últimas son convencionales, ¿ya ves? Es decir, generadas por los mismos seres humanos. Por lo tanto, pueden cambiar, pues, ¿ya? Esa diferencia es importante, ¿eh? ¿Ya? ¿Qué más? Pródico de Zeus dice que los hombres crean a los dioses que les son útiles. ¿De acuerdo? Trasímaco dice que las leyes son generadas por los sectores sociales más fuertes y no por toda la sociedad. Mira, está cuestionando la democracia, ¿de acuerdo? ¿Ya? Porque las leyes no las crean, ¿ya? Toda la sociedad, como te han hecho creer, sino solamente los sectores sociales más fuertes, ¿no? Y las crean a su conveniencia, ¿de acuerdo? Tenemos a Sócrates aquí, ¿ya? Una cosa más, los sofistas tenían una postura democrática, ¿ya? Sócrates, en cambio, tiene una postura, ¿no? Más relacionada a la aristocracia, lo mismo que Platón y Aristóteles también, ¿ah? Muy bien, ya. A ver, una diferencia fuerte con los sofistas es que Sócrates propone que sí existen los conocimientos universales. Acá están en negritas, mira, universalista, ¿ya? Que es lo contrario a relativista, ¿ya? Mientras para los sofistas no existen las verdades universales, sino que la verdad depende de cada uno o de cada grupo social, ¿ya? Para Sócrates, en cambio, sí existe la sabiduría universal, ¿ya? ¿Ya? Existen los conocimientos válidos para todos, ¿ya? Solo que estos conocimientos son alcanzados por lo que buscan en el interior de sí mismo, ¿ya? Y acá viene la cosa, es que para Sócrates el verdadero conocimiento es el conocimiento de la virtud o bien, ¿ya? Y ese conocimiento de la virtud o bien no lo encuentras fuera de ti, sino ¿dónde? Dentro de ti mismo, ¿ya? A eso se refiere con conocimientos universales. Sócrates no se refiere con conocimientos universales al conocimiento de la, no sé, de la física, la historia, no, no, no. Los conocimientos universales se refiere al conocimiento del bien y la virtud que están dentro de ti mismo, ¿ya? De ahí se deriva su intelectualismo moral, pues, ¿ya? Porque la sabiduría universal viene siendo para Sócrates el conocimiento del bien, ¿ya? Una persona que conoce matemáticas o física no necesariamente es una persona buena, no, 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 no. De lo que se trata es de conocer el bien, que ya te dije, ¿dónde está? Dentro de ti mismo, ¿ya? Y avanza un poquito y va más allá todavía Sócrates y propone, dentro de esta postura intelectualista moral, que el mal se debe a la ignorancia. Mira, para Sócrates no existen hombres buenos ni malos, solamente existen hombres sabios o ignorantes, ¿ya? Para él, el hombre que se equivoca no lo hace por maldad, no es a propósito, no, lo hace por ignorancia. Atención, ¿ah? ¿Ya? Mira lo que dice. El hombre es su alma, ¿ya? O sea, la esencia del hombre, o sea, el ser del hombre al final es el alma, ¿ya? ¿De acuerdo? El ser del hombre, la esencia del hombre es su alma, ¿ya? Ahora, el hombre cree que sus acciones siempre son buenas, ¿ya? Por tanto, se equivoca porque desconoce lo que es el bien. O sea, ningún hombre agarra y dice, ñaca, ñaca, voy a hacer la maldad a propósito. No, 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 no es así. El hombre cree que está haciendo lo correcto, ¿ya? Cuando en realidad está haciendo lo incorrecto por ignorancia. Por eso dice, no existen buenos ni malos, sino sabios o ignorantes, ¿no? ¿De acuerdo? De pronto el ladrón que se justifica, pues no, esto lo hago por mi familia, ¿no? Bueno, él cree que está haciendo el bien, ¿ya? Pero en realidad por ignorancia se está equivocando y termina haciendo el mal, ¿ya? Eso piensa Sócrates. ¿Qué más? Como ya te había dicho, el verdadero conocimiento es el conocimiento de la virtud que yace dentro de ti, ¿ya? Por eso Sócrates te invita a conocerte a ti mismo, autoconocimiento, ¿no? Él dice, ¿no?
Conócete a ti mismo, ¿te acuerdas? A eso se refiere, pues, ¿ya? El conocimiento del bien, dice, no lo hallamos en la naturaleza, no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros, en nuestra alma. De ahí que la real sabiduría está en el conocimiento de sí mismo, ¿ya? Por eso él propone que la filosofía es además un modo de vida, ¿ya? Esta investigación desinteresada de la interioridad del alma es la filosofía, ¿ya? Entonces la filosofía no se presenta como un saber, sino más bien como una búsqueda del saber, o más precisamente una búsqueda de la virtud que yace dentro de nosotros, ¿ya? Ahora, entonces uno mismo debe encontrar esa virtud. Sin embargo, un filósofo puede ayudarte, alguien más puede ayudarte a encontrar esa verdad que yace dentro de ti. Sí, alguien más te puede ayudar. ¿Cómo? A través del método mayéutico. Sócrates propone el método, bueno, el método socrático sería, ¿no? Algunos le llaman mayéutico porque él propone en su método dos pasos, la ironía y la mayéutica, ¿no? De ahí toma el nombre de mayéutica, ¿no? El método socrático es en realidad, ¿ya? Entonces, mira lo que propone el método, ¿ah? Si la sabiduría está en uno mismo, ¿ya? Se asemeja a una mujer embarazada que tiene al bebé dentro de sí mismo, pues, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es dar a luz esa sabiduría, ¿no? Así como la matrona ayuda a la mujer embarazada a que dé a luz, el niño que está dentro de ella salga, igual el filósofo ayuda a las personas a dar a luz, a que esa idea que está dentro de ellas mismas salga, ¿de acuerdo? ¿Ya? Para eso, dice, vamos a realizar dos pasos, ¿ya? Como parte de este método. ¿Ya? Bueno, toda esta analogía de la matrona y dar a luz, con dar a luz a las ideas, es porque la mamá de Sócrates era matrona, pues se dedicaba a eso, ¿no? Bueno, ¿cuál es el método que propone Sócrates? La ironía y la mayéutica. En primer lugar, la primera fase es la fase destructiva, ¿ya? La ironía es una fase destructiva, ¿ya? Porque va a destruir tu seguridad para que tú puedas reconocer tu ignorancia. O sea, tú llegues a esta afirmación. ¿Te acuerdas de que él decía? Solo sé que nada sé. Solo sé que nada sé, ya. ¿Cómo llegas a eso? A través de la ironía. Reconocer que ignoras algo. Porque si tú estás convencido de que sabes algo, entonces no vas a escuchar, pues no te vas a dejar ayudar, ¿ya? Entonces la primera fase es la ironía, reconocer que eres ignorante en algo. Y luego ya viene la segunda fase, que es la constructiva, la mayéutica es la fase constructiva, ¿ya? Desde casos particulares, ubicar los rasgos comunes que poseen estas cosas para así hallar tal conocimiento universal, ¿ya? A ver, un ejemplo bien sencillo, ¿ya? Te lo pone Sócrates, ¿no? Por ejemplo, dice que le pregunta a un matemático, ¿no? Oye, ¿qué son las figuras geométricas? Ah, bueno, le contesta con seguridad, ¿no? Ah, son formas, pues, como el triángulo, el círculo, el cuadrado, el rectángulo, le dice, ¿no? Entonces Sócrates usa la ironía, ¿no? Muy señor mío, le dice, yo no le he pedido ejemplos, sino que defina qué es una figura geométrica. Entonces el matemático dice, ay, verdad, ¿no? No me había puesto a pensar en eso. Entonces ahí se da cuenta que ignora, ¿no es cierto? Entonces ahora viene la siguiente fase, la mayéutica, ¿no? A través de preguntas, ¿no? Le va a ayudar a encontrar la respuesta. Por ejemplo, le dirá, entonces, no sé, entonces, ¿existen figuras geométricas en la naturaleza? No así perfectas, no, ¿no? Hay más bien infinitas formas. Entonces, figuras geométricas no existen en la naturaleza. Entonces, ¿serían qué cosa? Ah, claro, serían abstracciones que hacemos. Y así el hombre va llegando a la respuesta, ¿no? Entonces, ese es el método socrático, ¿ya? Dos pasos. La ironía, la fase destructiva, para que reconozcas que ignoras algo, el solo sé que nada sé, y la mayéutica, que es la fase constructiva, donde se construyen los nuevos conocimientos, ¿de acuerdo? Listo, ese es Sócrates. Vamos a la dirigida, chicos, a no ser que haya preguntas. ¿Alguna pregunta? Ya, entonces rapidito vamos a hasta donde podamos avanzar, nos queda apenas tiempo, ¿ya? A ver, la virtud enseñada por Protágoras consistía exactamente en la habilidad de hacer prevalecer cualquier punto de vista contrario, ¿ya? El éxito de sus enseñanzas se estriba en el hecho de que los jóvenes, aprovechando esta habilidad, consideraban que se abrirían camino en las asambleas públicas, en los tribunales y en la vida política en general. ¿Ya? Esto es la historia del pensamiento científico, filosófico y científico. Muy bien. Del fragmento anterior se infiere que Protágoras consideraba virtuoso a quién. Si tu respuesta es la B, muy bien, te felicito, ¿no? Claro, dominar el arte de la retórica, ¿no? De la retórica, de hablar en público, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Dos, para los sofistas el conocimiento, los valores, las leyes y la religión
no son iguales para todos los seres humanos. De acuerdo con esta idea, se puede deducir que lo importante no es hallar la verdad, sino solo imponerse en los debates. Todo este planteamiento se expresa en las siguientes características. Tendrías que ser primero pragmático. Al final tu fin es imponerte en un debate, ¿no? ¿Y por qué? Porque eres relativista, porque no existe la verdad, cada uno tiene su opinión. Si tú ves, hay mucha gente que en la actualidad piensa eso, ¿eh? Que todo es opiniones, incluso te piden respeta mi opinión, ¿no? Tengo derecho a opinar, tu opinión importa, dice Radio Capital, creo, ¿no? Ahí hay bastantes posturas relativistas si tú te pones a pensar, ¿ah? ¿Ya? Entonces acá dos, la respuesta es la A, ¿no? Pragmáticos y relativistas. Muy bien. Tres. La Venus de Willendorf es una famosa estatuilla prehistórica que representa una mujer con rasgos de obesidad, ¿no? Representa la fertilidad, no sé si han visto, ¿no? Es roca, ¿no? Una mujer obesa, ¿no? Ya, que simbolizaría el ideal de belleza de su época. Desde que fue hallada, muchos estudiosos han afirmado que sería una prueba irrefutable de que los cánones estéticos no han sido siempre los mismos. Por lo que creer que puede existir un concepto de belleza válido para todo tiempo y lugar sería, ¿ya? De ser cierta dicha hipótesis, estaríamos frente a un argumento a favor de él, de los sofistas. A ver, ¿quién me completa eso? Por lo que creer que pueda existir un concepto de belleza válido para todo tiempo, no, el concepto de belleza va variando, pues, ¿no? Entonces, eso sería cuestionable, ¿no? O debatible, ¿no? Inadmisible también podría ser, ya, muy bien. Ya, de ser cierta dicha hipótesis, tenemos frente a un argumento a favor del relativismo, pues, ¿no es cierto? Relativismo, ¿ya? Toda la respuesta es la C, ¿no? Entonces la belleza es relativa, pues, ¿no? En un tiempo se pensaba que la gordita era bella, ahora estamos, ¿no? En una dinámica de estética casi anoréxica de la mujer, ¿no? Entonces sería la C. Si eso marcaste, te felicito. Muy bien. 4. Sócrates creía que un hombre solo podía ser verdaderamente virtuoso si lograba el conocimiento más importante de todos, que consistía en conocerse a sí mismo, o sea, la virtud que está en él mismo en realidad, ¿no? Debido a que la respuesta acerca de qué es la virtud se encontraría en nuestra propia alma, ¿de acuerdo? Por ello, una de sus sentencias más conocidas afirma que una vida sin examen no merece ser vivida. Sin embargo, sostenía que dicho examen debía darse a través del diálogo y no de forma solitaria. De lo anterior se puede inferir que para Sócrates, mm, a ver, ¿qué está respondiendo? A ver, el conocimiento de la virtud es fundamental para el sabio, ¿sí? Ahora, ¿es preciso que alguien nos enseñe? No, nadie nos enseña. Ojo, a ver, nadie te enseña qué es la virtud, ¿no? Eso está en tu alma. Alguien te ayuda a encontrar esa virtud, pero ojo, nadie te enseña, cuidado, ¿ya? Cuidado, suelen confundirse los estudiantes, ¿ya? No, no. La virtud no se enseña, porque la virtud está en tu alma, ¿ya? Te ayudan a descubrirla, ¿ya? Entonces, la A nomás, pues no hay otra. Pienso que alguien nos enseña, no, no se enseña la virtud. No necesita conocer su significado. Sí necesitas hacerla consciente, la C tampoco es. Solo el ermitaño, no, pues el ermitaño viviendo solo tampoco, tampoco. ¿Ya? Entonces la A es la mejor respuesta. Ya la, repito, ¿eh? No se enseña, te ayudan, eso sí, a encontrar la virtud, pero esta no se enseña porque está en tu alma. No está fuera de ti, está dentro de ti. ¿Ya? Cuidado con eso. 5. Un profesor de educación secundaria considera que la forma más adecuada de enseñar es incentivando el interés de sus alumnos. Para ello propone casos concretos y los motiva a dar sus opiniones acerca de cuál sería su forma de actuar. ¿Ya? De esta manera, les demuestra que ellos saben más de lo que creen y que pueden hacer explícitos estos conocimientos a través de la reflexión. Podemos inferir que la perspectiva educativa del docente coincide con... Ahí está clarito, ¿no? O sea, los conocimientos están dentro de ti. El maestro lo que hace es motivarte a que reflexiones y las extraigas, ¿no? Estas verdades que están dentro de ti, ¿no? Esa es la mayéutica socrática, ¿no es cierto? ¿Ya? La mayéutica socrática. Muy bien. 6. Según Parménides, el principio de todas las cosas es el ser. Luego agrega que el ser es uno, inmóvil, eterno y perfecto. De acuerdo con esta tesis,
se puede inferir que para este filósofo el ser expresa, claro, si es eterno, ¿qué más dice acá? Inmóvil, ya pues ya te dijo, ¿no? La irrealidad del movimiento, ¿de acuerdo? Las cosas en apariencia se mueven o cambian, en apariencia, ¿ya? En realidad no se mueven, no cambian, ¿ya? No te olvides que para ellos movimiento no es solamente desplazamiento de un cuerpo, movimiento es cambio, ¿ya? Entonces la A es la respuesta, ¿ya? La A es la respuesta. Un anciano ya no tiene la piel, la voz ni la jovialidad propia de un niño, porque es algo que ya vivió y no volverá a vivir, ya que todo está sujeto al cambio permanente. Este caso da cuenta de que el mundo y todo lo que le compone tiene un carácter dinámico, aspecto fundamental que define la filosofía. Si hablamos de dinamismo, cambio, movimiento, es lo contrario a Parménides, este es Heráclito, ¿no? Heráclito es contrario al pensamiento Parménides, ¿no? Y finalmente tenemos acá que relacionar, ¿ya? A ver, Heráclito, fuego, dinamismo, a ver, entonces Heráclito es C, ¿no? Todo fluye, 1C. 2, Anaximandro, Anaximandro, ¿no? Y la Peiron, ¿no? ¿Dónde está la Peiron? A ver, solo pronunciarse lo indeterminado, 2A. 3, Parménides, el ser, ¿no es cierto? La B, inmutable, ¿no? El ser no cambia. Y 4 es Anaxágoras, tiene que ser la D, ¿no? Hasta el infinito, por eso también se denomina homeomerías, te dije, ¿ves? Así le llaman, homeomerías, semillas o espermata, ¿no? Homeomería, semilla o espermata, ¿ya? La 8 entonces es la C. Muchachos, hasta ahí. La próxima voy a tratar de acabar un poquito antes para darle más énfasis a esta ronda de preguntas. Muchachos, igual, si hay alguna pregunta, anótenla y la próxima clase ya las absolvemos. Muchachos, ya, espero bueno les haya sido útil. Nos vemos la próxima clase, ya volamos con el tiempo.